Qué Bien. bueno, bueno, que están mejor. Bueno, pues yo creo que podemos ponernos con ello ya. ¿Eh? Ya sabéis que este es un segundo previo porque al- al, eh, a la dinámica ya propiamente dicha del módulo 5, en el que nos estamos a punto de embarcarnos y pues la cuestión de que algunas personas no se podían conectar el martes pasado y si y viceversa, pues dio lugar a que nos viésemos eh, los dos martes y aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues como comenté el otro día, básicamente es para, digamos, tomar contacto, reencontrarnos en el hall, ¿no? Del aeropuerto o del puerto marítimo, ¿no? Antes de iniciar la travesía y recordarnos un poco, ¿no? Que en realidad, en cierto modo, eh, como dice un amigo y colega junguiano, dice, escribir es reescribir. Cuando él se refiere al hecho de escribir pues un libro, ¿no? Un artículo, un ensayo, etcétera, ¿no? Incluso seguramente también se le podría aplicar a una novela o cualquier otra cuestión. Entonces él dice, escribir es reescribir, en el sentido de que escribes, lo revisas, lo cambias, lo rectificas, ¿no? Lo corriges, le das vuelta, vuelves a ello, ¿no? Hasta que finalmente eh, eh, asumes, ¿no? Aceptas, ¿no? O quedas conforme con el resultado, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, el conocimiento es un poco así también, ¿no? Es volver a ello una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, al menos en la carrera que yo hice, eh, en cierto modo es estar circunvalando temas y asuntos cada vez desde una perspectiva más con mayor competencia, ¿no? En función de que, o sea, en virtud de que cuanto más conocimiento tienes en una materia, más capacidad tienes para aprender o para adquirir nuevas herramientas, nuevas comprensiones, etcétera. Entonces, el módulo 5, como también comentaba la semana pasada, tiene un poco, luego ya saldrá como quiera salir, ¿no? Pero en principio la idea es esta, ¿no? Es volver a, a lo escritural, al grafismo, desde lo que sabemos, desde lo que hemos experimentado y también eh, a través de los muchos encuentros que ya hemos tenido la mayor parte de nosotros entre nosotros y también, bueno, incorporando o integrando a una persona que pues prácticamente empieza de cero, ¿no? Ya habéis visto que os he enviado hoy una, una relación de los enlaces y las claves para entrar a todos los módulos anteriores. Claro, es muchísimo material, ¿no? Muchos vídeos, muchas horas, muchas herramientas, ¿no? Que, en fin, el que se quiera poner con ello o pueda ponerse con ello, pues tiene muchas horas de vuelo por delante, ¿no? Eh, en todo caso, a mí siempre me, no sé si decir me gusta o se me impone esta necesidad, ¿no? Este imperativo interno, ¿no? En el sentido de buscar, agudizar la comprensión siempre que eh, tengo que encarar algún asunto, ¿no? Entonces, con respecto al asunto grafológico, agudizar la comprensión,
la perspectiva, ¿no? del hecho grafológico, para mí es una necesidad que a la vez va abriendo también otras digamos, otras perspectivas, ¿no? En la aplicación, por ejemplo, a la hora de afrontar un caso pericial o de tipo psicológico o del tipo que sea, desde la óptica grafológica, esta comprensión o esta agudización de la comprensión que vamos desarrollando, ¿no? Continuamente en una especie de continuum, eh, también hace notar sus efectos, en el sentido de que una nueva luz significa que hay una mayor capacidad de penetración, de consecuencia, que ya está de alguna manera fermentada, podríamos decir, en nuestros en nuestras facultades cognitivas no conscientes, ¿no? O inconscientes. Es decir, una parte, como ya hemos comentado muchas veces, muy importante y decisiva de la capacidad de procesar la información, etcétera, es inconsciente, es decir, es involuntaria, es autónoma. Entonces, claro, toda esa maquinaria cognitiva se alimenta y se nutre de las reflexiones, de las lecturas, de los intercambios, de las experiencias, ¿no? Y todo eso va procesándose en un segundo plano y cuando es necesario aparece, ¿no? Aparece como un discernimiento o como una comprensión del asunto que estemos tratando de dilucidar en nuestra práctica profesional y entonces uno se da cuenta digamos que sus competencias se incrementan, ¿no? Es decir, ahí es como si dejásemos no sé, un depósito bancario, ¿no? Y a la vuelta de unos años, pues parece como que eso ha dado sus réditos en el caso de que, bueno, si vale el ejemplo, ¿no? De esto, por eso es, desde mi punto de vista, muy importante el debate, la tertulia, la reflexión, podríamos decir el filosofar sobre la disciplina grafológica y sobre la conducta escritural, hablar de ello, volver a hablar de ello, seguir hablando de ello, recapacitar, ¿no? Sobre viejos y nuevos temas, etcétera. Y por lo tanto, a lo largo del módulo 5, mi pretensión es, además de ver casos concretos, también volver desde las torres, ¿no? Donde estamos ahora ubicados cada uno y en conjunto, volver a las herramientas que hemos ido viendo, especialmente en el módulo 1, pero desde esta madurez, vamos a decir así, ¿no? Desde este pelo blanco, ¿no? Grafológico, ¿no? Que ya vamos acusando, ¿no? Vale, entonces ese es un poco el tema, ¿no? Entonces tengo dos cosas, una muy leve introducción, ¿no? Por si hay alguna persona que toma contacto por primera vez, ¿no? Como es el caso de Shei, que no sé si está por ahí o no, pero seguramente lo va a ver en diferido, pero que también nos sirve para nosotros una muy breve reflexión, ¿no? Sobre el asunto que nos tiene aquí. Y después he comentado con María José cerrar los micros, que se oye por ahí algo, ¿no?
de la casa de alguien, ¿no? Entonces, María José envió, creo que fue ayer, un texto, ¿no? Un escrito, para ver si podíamos hacer alguna reflexión y tal. Entonces lo comenté y bueno, vamos a aprovecharlo, y lo vamos a ver, si os parece bien, ¿no? Entre nosotros, ¿no? En conjunto, para, bueno, pues, digamos, para, por un lado, aportar reflexiones al respecto a María José, y por otro lado, pues nos sirve a nosotros para la reflexión grafológica, ¿no? ¿Parece bien? Vale. Compañeros, estoy acá en una actividad y voy escuchando mientras tanto, pero estoy bien atenta. Por eso no estoy con cámara todo el tiempo. Sí, Pero gracias, Manuel, por la propuesta. Me parece bárbara que podamos ver todos juntos el escrito. Les mando un beso a todos. muy bien. No obstante, se oye por ahí, como cierto jaleo, no sé quién es, ¿no? Pero se oye un Soy yo, poco. pero puse aquí el micrófono para hablar nomás, ya lo saco. Ah, vale, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues entonces el tema, es, el tema grafológico es, un qué, un por qué y un para qué, ¿no? El tema, del qué y del por qué, de la grafología, tiene que ver, desde mi punto de vista, con la grafología básica, la grafología general, ¿no? Eh, ¿Qué es la grafología y por qué, ¿no? El, eh, el porqué de la grafología, ¿no? ¿Qué sentido tiene, etcétera, ¿no? Y el para qué, sería ya entrar en lo aplicado, ¿no? En la grafología, aplicada, ¿no? Por lo tanto, tendríamos una grafología general, una grafología básica y una grafología aplicada. Esto hay que diferenciarlo bien, ¿eh? Porque, digamos, la grafología general es el corpus doctrinal, ¿no? O hermenéutico, ¿no? El conocimiento, ¿no? De la, gestualidad, grafológica, y las conexiones con las actitudes, las conductas, las habilidades, las, peculiaridades, ¿no? De lo humano, ¿no? Expresado, gestualmente en la conducta gráfica. Y, la parte aplicada vendría a ser, digamos, cómo podemos, resolver determinados conflictos o determinados asuntos conflictuales, o adquirir, ¿no? Ciertos conocimientos a partir de un escrito, es decir, hacer inferencias, es decir, ir de lo particular a lo general, ¿no? Hacer inferencias a partir de ciertos escritos o de ciertos asuntos que requieren nuestra atención como grafólogos, ¿no? Por lo tanto, el asunto del qué y el por qué, nos remite al asunto principal, ¿no? Que es que la grafología se ocupa de un hecho, observable, por lo tanto es un asunto, una disciplina empírica, ¿eh? No estamos, manejando abstracción, estamos observando, un hecho que es el hecho gráfico, el acto gráfico, ¿no? O, la, conducta escritural, que, tiene unas características, unas peculiaridades que se diferencian, entre los individuos que las, ejecutan, ¿no? Estamos hablando de la escritura manuscrita, autográfica, en fin, todo esto ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, está bien recordarlos, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? El gesto gráfico, o mejor dicho, el entramado de gestos gráficos, ¿no? Que caracterizan, un modo de escribir, este es el objeto, el hecho empírico, ¿no? Que es el objeto de estudio de, los grafólogos, ¿no? De los, especialistas, ¿no? O los expertos, ¿no? En la grafología, ¿no? Esta sucesión de gestos, eh, es decir, esta gestualidad, que observamos, ¿no? En los escritos, tiene, la peculiaridad de que, evidencia patrones, ¿eh? Evidencia,
patrones de conducta escritural. Es decir, que nosotros vemos determinado tipo de patrones repetirse. Por lo tanto, la escritura, como ya hemos comentado en otras ocasiones, tiene una dimensión impersonal o colectiva, general, universal, que está constituida o que es evidenciada a través de patrones, ¿no? Patrones, quiere decirse que determinados escritos presentan un modo de inclinación de estrógira intensa, y otros escritos tienen un determinado tipo de inclinación de los ejes de las letras invertida o levógira, intensa también, es decir, muy retraída, ¿no? ¿no? Inclinada, muy inclinada a la izquierda. Esos son patrones, ¿no? Son patrones de conducta escritural que se refieren, por ejemplo, al hecho de darle una u otro tipo de inclinación a los ejes de las letras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienden a escribir muy pequeño, ¿no? Muy de una manera muy concisa, ¿no? Muy precisa, muy sobria, ¿no? Y hay otras personas que tienden a escribir, como sabemos, de manera muy amplia o muy grande, con mucha amplitud, ¿no? Del trazado, etc. Esto es un patrón también, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es observar estos patrones, ¿no? Observar los patrones, qué traen consigo, ¿no? Qué nos dicen o qué sugieren, ¿no? Los patrones, que es lo que hacemos, ¿no? Los grafólogos, ¿no? Observarlos, ¿no? Estos patrones. Y esto es importante porque la primera de las clases que tendremos ya del módulo 5, como ya os anuncié la semana pasada, tiene que ver con el reconocimiento de patrones en falsificaciones masivas donde tenemos que encarar mucha cantidad de firmas o de grafismos y tomar decisiones rápidas que no admiten la demora ¿no? o el estudio detenido, sino que tenemos que hacer una criba rápida. Entonces ahí es donde el reconocimiento y la toma en consideración de los patrones, de determinado tipo de patrones gráficos o grafológicos, salen o deberían salir a nuestro encuentro, ¿no? Para poder hacernos competentes al respecto, ¿no? Bueno, la conducta escritural también resulta de alguna manera cartografiada, ¿no? Gracias a este maridaje entre el útil escritural y el soporte, ¿no? Bueno, habitualmente es el papel, pero bueno, ya hemos visto a lo largo de la historia que también puede ser otro tipo de soportes, ¿no? Piedras, en fin, ¿no? Otro tipo de materiales. También puede ser sobre una pizarra o, en fin, ¿no? Sobre muchos tipos de material, de soportes, pero es esta combinación de útil escritural y de soporte el que nos permite el estudio de un hecho observable que además tiene la particularidad de que, digamos, es observable durante mucho tiempo. Esto es una cosa bastante interesante, ¿no? Como sabemos, es decir, no es un hecho observable que sea fugaz, ¿no? Como una conducta puntual, observamos a alguien, hombre, puede quedar registrado en un vídeo, etcétera, ¿no? Pero lo que nosotros estamos viendo sobre el papel es la resultante de una conducta en la que está impresa, está recogida la impronta de la conducta misma. No es una reproducción, ¿no? de la conducta, es la propia conducta la que ha dejado su huella.
¿no? Con lo cual, podríamos decir, como también es fácil de experimentar y creo que todos lo hemos vivido de alguna forma así, es fácil encontrarnos con un escrito y tener una sensación de presencia del sujeto, de la persona que ha escrito, ¿no? El autor, ¿no? Del escrito, ¿no? Por lo tanto, esto también nos aporta una, bueno, digamos nos da una facilidad, ¿no? Nos permite también una capacidad de exploración que va más allá del tiempo, ¿no? Es decir, que nos permite viajar en el tiempo, podemos decir así, ¿no? Como sabemos, ¿eh? Y asomarnos a la conducta de personas que ya no viven, ¿no? O incluso que ya no viven hace mucho tiempo y que muestran esa conducta, ¿no? A través de esta gestualidad y de estos símbolos, ¿no? Bueno, que es el objeto de nuestros estudios, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, el acercarse a la escritura pues es mm, explorar, ¿no? También, ¿no? Fenómenos conductuales que se han gestado en momentos, ¿no? En estados anímicos que nos proporcionan también una visión de la psique, ¿no? Del alma humana, ¿no? Es decir, que el conocimiento grafológico es un conocimiento del alma humana, es decir, conlleva una posibilidad, ¿no? Un enriquecimiento eh, al permitirnos ahondar, ¿no? Profundizar en el conocimiento del hecho mismo, de la propia interioridad, ¿no? De las personas, ¿no? Bueno, pues esto, que ya lo hemos hablado mil veces y tal, pues bueno, quiero dejarlo ahí simplemente, ¿no? Como una reflexión más, ¿no? Si queréis comentar alguna cosa al respecto, comentármela mientras voy a buscar esta escritura que nos dejó Majo y para meternos sobre ella, ¿no? Pero si queréis comentar algo al respecto de lo que hemos hablado ahora, pues adelante. Bueno, no se ve muy bien, la verdad. O sea, voy a mostraros la imagen. ¿La veis? ¿La veis ahora? La tenéis delante, ¿verdad? Vale. Sí, Entonces, bueno, decía eso, ¿no? Que no se ve del todo perfecto, ¿no? En el sentido de que está un poquito desenfocada, pero bueno, creo que se ve lo suficiente como para poder eh, acercarnos grafológicamente a ella, ¿no? Bien, aquí tenemos de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, estamos hablando de esto, ¿no? De una gestualidad, de un entramado, ¿no? De gestos que siguen unas normas, ¿no? Unas consignas, unos parámetros, unas reglas, ¿no? De juego que son colectivas, ¿no? Que son generales, pero que, como sabemos, cada escribiente, cada individuo, cada persona, inevitablemente personaliza, ¿no? Hace unas combinaciones y personaliza inevitablemente ese entramado, ¿no? Pero a pesar de esa personalización, se aparecen
de manera sistemática estos patrones, que es lo que nos interesa desde el punto de vista de la interpretabilidad del grafismo, ¿no? Por eso comentaba el otro día, y lo vuelvo a resaltar, ¿no? Porque me parece importante, del libro de Sabina Spielrein, La instrucción como origen del devenir, que está publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y que me lo envió muy gentilmente nuestra colega y querida amiga Alma, que está por ahí. Dice en la página 51, lo puramente personal jamás puede ser comprendido por los otros. Lo puramente personal jamás puede ser comprendido por los otros. Esto quiere decir que si tuviéramos un modo de escribir estrictamente personal, en todos los elementos de la escritura, no habría grafología posible. Sería imposible poder interpretarla. Si podemos interpretar en términos grafológicos la escritura, es precisamente porque en ella están patrones o aspectos, actitudes que responden a algo colectivo, ¿no? A una manera de ser humana, general, que de alguna manera se da en este individuo en cierta medida o con cierta intensidad, ¿no? O etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que nos interesa saber, ¿no? Hemos visto también, que es muy importante, y volveremos a ello también, ¿no? Ya a partir de la semana que viene, que hay tres grandes parámetros que Hayes los describe como imágenes mayores, como, digamos, como globalidades a la hora de observar la escritura, que son el movimiento, el espacio y la forma. Movimiento, espacio y forma, o forma, espacio y movimiento, o espacio, forma y movimiento, como queráis decir, ¿no? Esos tres grandes aspectos, tres grandes parámetros, recogen de una manera muy exhaustiva y muy interesante muchos tipos o muchos detalles de esta gestualidad de la que venimos hablando, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que si observamos la escritura desde el punto de vista del espacio, es decir, el manejo de cómo gestiona el escribiente el espacio, etc., vemos que estamos frente a una imagen firme, o una imagen fuerte, ¿no? Es decir, hay una gestión muy, muy adecuada, muy límpida, ¿no? Muy ordenada y también podríamos decir armoniosa del espacio. Se ve que el escribiente respeta el espaciado entre líneas, entre palabras, es decir, hay una relación entre el escrito y el papel, ¿no? Los espacios, que es muy armoniosa, podríamos decir así, ¿no? O fundamentalmente armoniosa. Bien, vemos también que aquello que se refiere a la inclinación de las letras, al tamaño de la zona media, también al tamaño de las jambas o de las ampas, etc., es armonioso también, ¿no? Es decir, sigue una coherencia, ¿no? Por ejemplo, vemos que la escritura presenta una inclinación de estrógira y toda la escritura sigue un tipo de unos grados de inclinación similares. No es una inclinación rígida,
en el sentido de que sea muy estricta, aunque quizás si estuviese un poco más nítido el escrito, pues quedaría un poco más claro, ¿no? Pero eh, a pesar de todo, sí la inclinación es muy similar, ¿no? De unas letras a otras, se sigue un patrón de inclinación de los ejes muy similar, ¿no? También en la zona media vemos un tamaño relativamente similar, aunque aquí ya hay más fluctuación, ¿no? En cuanto a... es decir, no es un tamaño uniforme, no es una escritura monótona, sino que eh, hay un cierto movimiento y una flexibilidad, ¿no? A la hora de eh, crecer y decrecer las letras, ¿no? La escritura es rápida, o tiene una velocidad, una cierta velocidad, que conlleva que el tamaño no sea monótono, ¿no? No sea uniforme. Ya hemos dicho que el movimiento y la velocidad tiende a romper rigideces, ¿no? Tiende a hacer, a producir ciertas desigualdades. Desigualdades que no van contra la armonía, ¿no? Ni mucho menos, pero bueno, aquí este sería un caso, por ejemplo, en donde el tamaño de la escritura es precisamente está tocado, ¿no? O está afectado por la velocidad, ¿no? Por el ritmo escritural, por el flujo, por el tipo de movimiento, ¿no? Es decir, por el aspecto dinámico, ¿no? Que tiene la escritura. Bueno, más aspectos de toda esta gestualidad que podemos observar en esta escritura es la angulosidad que presenta la base de las letras en zona media. Es decir, es una escritura que podríamos considerar angulosa, aunque no es una angulosidad extrema o excesiva. Hay algunos gestos tipo que son fundamentales a tener en cuenta, que si queremos hacer plantear pinceladas grafopsicológicas, ¿no? Que den una idea, ¿no? De que frente a qué tipo de persona, ¿no? De personalidad estamos, ¿no? Cómo son la tipología de las barras de la T en esta escritura, ¿no? Ya veis que son barras altas, destrógiras, prolongadas y que tienden a ser ascendentes. Esto es francamente significativo y relevante, como hemos visto cuando hemos hablado, ¿no? Creo que fue en el módulo pasado, en el módulo 4, ¿no? De la letra T, de la significación, de las distintas variables, ¿no? Que presenta esa letra, que es se presta mucho a la gestualidad que tiene que ver con lo volitivo, ¿no? Con la voluntad, con la determinación, la combatividad, la energía, etc., ¿no? Por lo tanto, este es un gesto muy fácilmente interpretable y que a la luz de este ambiente gráfico armonioso y de este manejo del espacio, ¿no? Que tan afortunado como vemos, pues se puede interpretar en clave bastante positiva como lo haremos, ¿no? Un momentito que voy a enchufar el cable antes de que esto se quede sin... Vale, ya estoy aquí. Bien, entonces estamos también con una forma, unas formas, una caligrafía que además de esa angulosidad de la que hablábamos,
también son formas personalizadas, son rasgos que el escribiente, a pesar de ese componente impersonal o general, colectivo, etcétera, imprime a la escritura pues una singularidad, una personalización, ¿no? Una originalidad eh, y una cierta libertad, ¿no? A la hora de reproducir las formas de las letras, etcétera, que nos permite calificarla tranquilamente de escritura personalizada, ¿no? Bien, y luego, pues tenemos que también tener en cuenta aspectos como la dirección de las líneas y no solo en cuanto a horizontalidad, ascendente, descendente, sino también en cuanto a la firmeza de la línea o si la línea tiende a ser más bien sinuosa o, eh, o rectilínea, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, en fin, esto es una pequeña introducción, entonces, bueno, ahora me gustaría también, bueno, ya veis también, por último, que la firma sigue el mismo patrón, ¿no? La misma tendencia, las mismas variables que la escritura, ¿no? que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, antes de seguir, ¿no? Os dejo esa pequeña introducción, ¿no? Eh, entonces, me gustaría escucharos también, que os acerquéis vosotros también a la escritura, ¿no? Y que podáis hacer alguna apreciación o alguna valoración o algún comentario al respecto, si os parece bien. Yo veía, no sé si puedo opinar, Sí, claro. dentro de lo poco que sé, que las jambas van hacia la izquierda y no sé si esto se puede hablar de empastamiento. Esto cuando dice digno, acá donde remarca dos veces acá, ¿eso puede ser que está empastada ahí o no? Bueno, Donde dice digno, sí, aquí, ¿no? sí, sí. A ver, aquí lo que hay, creo, es un retoque, ¿no? Ah, Hace un ah, retoque aquí, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Se ve la necesidad retoque. de retocar, ¿no? La letra, ¿no? O de corregirse algo que Ajá, a lo mejor ha puesto inadecuado, sin más, ¿no? Yo creo que va la cosa más bien por ahí, ¿no? Y con respecto a ah, las jambas, el hecho de que tengan esta inclinación, a ver, sí, cuando las hampas se inclinan, o sea, cuando una escritura está inclinada a la derecha, las jambas sí. normalmente están inclinadas a la izquierda Ah, consecuentemente, ah, ¿no? Es decir, es el eje de la letra es el que está ah, inclinado a la derecha, ¿no? Entonces, bien, independientemente de la extensión que tenga ese eje, si solamente es un ujú, AMPA, pues claro, solamente vemos el AMPA, ¿no? Pero si eso lo claro, prolongamos, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, pues evidentemente sigue estando inclinado a la derecha. No está inclinado, bien, es decir, no está inclinado a la izquierda, está inclinado a la derecha. A la izquierda sería inclinado así, si estuviese así. sí, sí, Bien. bien. ¿Se puede hablar de letra filiforme acá o no? No, desde mi punto ¿No? de vista no se debe ni hablar, no está justificado hablar de escritura filiforme, porque Ah, no hay letras o tramos de la palabra que tengan la forma de hilo, ¿no? No ah, está desestructurada la forma al punto de ah, convertirse en una escritura tipo hilo. ajá, Entonces no sería filiforme, es personalizada, angulosa, ajá, eh, yo diría que es pequeña, aunque es irregular, tiene un tamaño irregular, debido a la ujú, velocidad, digamos, al dinamismo que tiene, pero tiende a ser más bien pequeña, que es característica ujú, también de personas reservadas, también observadoras, en las que predomina la función del pensamiento, son analíticas, reflexivas, ujú, perspicaces, penetrantes.
sobre todo en un ambiente gráfico positivo, ¿no? Como es el caso, ¿no? Que básicamente es un ambiente positivo, ¿no? Bien, gracias. Venga, animaros. Yo no sé de quién es la escritura, o sea, el nombre, pero me transmite mucha personalidad. Esta escritura muy firme, con las mayúsculas sobrealzadas y una firma que sin duda marca su presencia, ¿no? También están los rasgos acorde a la escritura. Ajá. Totalmente de acuerdo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es una escritura que traslada una gestualidad muy, digamos, muy afirmada en sí misma, ¿no? Digamos, como una personalidad fuerte, ¿no? Con un fuerte carácter, seguramente también con un gran temperamento, ¿eh? Quizás este temperamento fuerte, enérgico, lo vemos en la angulosidad también, en el destrogilismo, en el dinamismo que tiene la escritura y también en esa confección enérgica incluso agresiva, podríamos decir, que tiene la letra T, ¿no? La forma de barrar la letra T. Una persona Estaríamos hablando de compatible. bastante voluntad, ¿no? Eso es, ¿no? Dentro de las letras que se ven aquí hay un espacio interpalabra que es bastante similar en todo el escrito, y lo que me doy cuenta que el espacio del margen izquierdo es muy pequeño y el del derecho es un poco más amplio. Ajá. Entonces estaríamos viendo lo que comentas tú, una manera de ser muy específica de la persona que escribió el texto. Eso es, ¿no? Parece efectivamente, ¿no? Como dices, una persona voluntariosa, también una persona disciplinada, organizada, ¿no? Que gestiona bien, ¿no? Digamos, su tiempo, sus recursos. Este margen izquierdo pequeño o breve probablemente está relacionado con una vinculación a valores más tradicionales, una persona seguramente prudente también, ¿no? O vinculada a un modo de pensar clásico, seguramente también muy familiar. Y fijaros que el margen derecho, especialmente en la segunda página, está bastante controlado. Es decir, no parece una persona que deje las cosas muy a la improvisación, ¿no? Sino que planifica, ¿no? Que tiende a controlar, ¿no? Especialmente a ejercer bastante control, etcétera, etcétera. Y el hecho de que deje más margen en la derecha también muestra, bueno, digamos una cierta prudencia o una cierta reserva en el contacto, ¿no? en el momento de contacto con los demás, ¿no? Manuel, ma tu questa persona la vedi più razionale o più istintuale? Es interesante, ¿no? Esa cuestión, ¿no? Yo diría que hay una combinación, una conjugación de ambas cosas bastante, digamos, ¿cómo decirte? Que hay mucha presencia de ambas cosas, ¿no? Se podría ver mucha instintualidad, ¿no? Mucha fuerza instintiva operando, ¿no? En la vida de esta persona ¿no? Y dejando su impronta. Y también parece como una vertebración en la conducta de lo racional, ¿no? Muy racional o ¿no? Ejerciendo control. Entonces, yo creo que ahí hay un cierto equilibrio que le permite mantener
la cosa sin desbocarse, ¿no? Quizás, ¿no? Me parece que se dan las dos cosas, vaya, no me parece que... Si yo tuviera que decantarme hacia una de las dos cosas, seguramente me decantaría más hacia lo instintual. Es decir, probablemente aquí la fuerza natural, la fuerza instintiva, en un momento dado, digamos, se lleva, ¿no?, la palma. E siccome è una persona istintiva, va verso l'altro, non penso, e quindi è concentrato su se stesso. A ver si te he entendido bien, ¿puedes repetirlo? Devo ripetere? Sí, por favor. Siccome è una persona istintiva, perché le zampe inferiori sono molto lunghe rispetto a quelle superiori, perché la zona superiore è la zona della razionalità, la zona inferiore è quella della istintualità. E siccome diciamo, la distanza tra le lettere non è eccessiva, questa persona istintuale è concentrata su se stessa, quindi non va verso l'altro. Perché io poi questo movimento, chiedo scusa, qui c'è un confronto praticamente, quindi senza voler dire ed essere discorde con quello che è stato detto prima, siccome è una persona che tiene molti angoli alla base, il movimento non può essere mai diciamo tale da non è un andamento veloce della scrittura. Quindi io vedo che si concentra su se stesso e diciamo evita anche le relazioni con gli altri. Non va verso gli altri perché non c'è il movimento. Tant'è vero che man mano che è andata avanti nella scrittura, il margine destro è aumentato di molto. Sí, yo creo que aquí lo que hay es un intento de ejercer un control sobre un carácter intempestivo, ¿no? O con digamos, una energía excesiva en un momento dado, ¿no?, que requiere un esfuerzo también de control importante, ¿no? Y la persona tiene que restringir, ¿no? Poner diques, por así decir, a esa instintividad, ¿no?, a esa instintualidad que quizás le podría llevar demasiado lejos en un momento dado. Grazie. La primera página se ve más controlada, incluso. La segunda es como que controla en el margen derecho, pero la letra en sí, los rasgos, inclusive la barra de la T que vos comentabas, Manuel, en la primera página se ve como más controlada. Después empieza con esos trazos lanzados más fuertes y que termina con esa rúbrica enorme, ¿no? Claro, ahí se ve justamente esto que trato de decir, ¿no?, que me parece a mí, que allí donde hay mucho control, cuando alguien muestra mucha actitud de control, es porque hay mucho que controlar. Es decir, el que ejerce control es porque tiene, percibe, ¿no?, intuye, siente una fuerza que requiere de ese fuerte control. Si no hay ese control, entonces hay un sentimiento de peligro, ¿no?, de desbordamiento, ¿no?, de locura, ¿no? Entonces, efectivamente, si en la segunda página hay más dinamismo, más instintividad, ¿no?, más energía bruta, por así decir, a la vez también eso suscita una mayor necesidad de
ejercer control, ¿no? Por lo tanto, podemos decir ahí, si utilizáramos un poco esta dicotomía, ¿no? De la que digamos que sitúa lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? En la terminología de Nietzsche, ¿no? En la escritura. Lo dionisíaco sería lo instintual, ¿no? Lo instintivo. Lo apolíneo sería, digamos, ¿no? El control, ¿no? La razón, etcétera, ¿no? La cultura. Entonces, digámoslo, en la segunda, es decir, cada vez que hay un incremento de lo dionisíaco, de alguna manera está evocado, ¿no? Se está demandando lo apolíneo, ¿no? Para poder contrarrestar. ¿No? Aquí, sobre todo, yo lo que diría es que aquí lo que se ve es que hay una fogosidad, ¿no? Una vitalidad, ¿no? Muy intensa, y que la persona se maneja con esa vitalidad, digamos, de la manera pues más racional que puede para, digamos, mantenerse dentro de los cauces de la bueno, ¿no? de la normalidad, ¿no? Del funcionamiento normal, ¿no? En una sociedad, en un entorno social y tal. Pero lo que no cabe duda es que es una persona muy enérgica, muy enérgica. Y yo creo que ese control que ejerce, hay un equilibrio y creo que con libertad se manifiesta en lo social como es en lo íntimo, por la relación, este texto firma que es congruente, que es similar, ¿no? Entonces creo que ese control, o sea, él se manifiesta, a lo mejor sí, puede ser muy enérgico, puede ser, pero yo creo que esa energía sí la manifiesta con cierta libertad de ser él mismo o ella misma. Y bueno, esa es la aportación que quiero hacer. Sí. Muy de acuerdo contigo y desde luego, si algún esfuerzo se le puede atribuir o podemos inferir, ¿no? que caracterizaría a esta persona, sería el de mantener, digamos, el río en su cauce, ¿no? Porque ese río trae mucha agua, ¿no? Tiene mucho caudal, ¿no? Y mucha corriente. Perdón, una aportación que quería hacer. Acá estoy. Sí, adelante, Pau. También otro aspecto que me parece muy interesante es el tema de los trazos finales tan largos. No sé si los observaron. Sí. Que son arriba, como, sí. Claro, que eso también estaría reforzando ese avance, ese ímpetu, Sí, esa energía y ese sí. contacto hacia los otros. Exacto. Que obviamente, ¿no? Que está controlado en ese equilibrio que vos comentabas, Sí. entre el mostrar y el guardar, entre, bueno, lo instintivo y lo racional, pero el trazo final largo así es como que delata también ese avance, ¿no? Y ese contacto, no llega a ser tumbada, digamos, la inclinación, pero sí hay mucho avance. Probablemente también es una persona de mando, ¿eh? Es decir, que ejerce algún tipo de mando en algún rol social, que conlleva mando, autoridad. Y esto le lleva justamente en esto que dices, ¿no? En estos finales prolongados, a veces hacia arriba, a veces más en la horizontal, pero también como de imponer, ¿no? Imponer el criterio, ¿no? Es decir, es un gesto autoritario también y de quizás de un exceso de seguridad, ¿no? En el propio criterio, en la propia visión, ¿no? Exacto, y no llego a apreciar si son más bien acerados o si por ahí hay un trazo más masivo, más contenido. Sí, no se aprecia bien porque no ahí está un poco
desenfocada, ¿no? La imagen, Claro, eso lo comenté porque eso, a María José, pero no parece que no hay otra otra muestra. claro, que eso también nos complementaría más este tema, ¿no? Del control de la reserva y Sí, poder avanzar sí, y explotar. Con esas barras sí, de té tan altas, si fueran todos acerados, sí, sí, está sí, 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 más sí, complicado. sí. Gracias. Realmente lo que estamos viendo es el proceso civilizatorio, por así decir, ¿no? Es decir, es la civilización que pone, por así decir, límites a lo natural, ¿no? Digamos a lo instintivo, ¿no? A lo animal, ¿no? Por lo tanto, en el individuo se da esto también, es decir, las limitaciones, ¿no? El autocontrol, etcétera, que delimita hasta dónde debo llegar en esto, en aquello, etcétera, ¿no? Esto en la escritura, claro, aparece de una manera eh, es como una representación, ¿no? de las fuerzas que están en juego, ¿no? En este sentido, ¿no? Es decir, de lo apolíneo, ¿no? De lo que ejerce un control, ¿no? Y de lo dionisíaco respecto a aquello que, digamos, la pasión, ¿no? Vital, ¿no? ¿no? La fuerza, ¿no? de la vida, ¿no? El ímpetu, ¿no? El patos, ¿no? Del que hablábamos cuando hemos visto a Clages, ¿no? Creo que en el módulo 3 o por ahí. Y reforzando un poquito lo que tú comentabas de ese control respecto de los espacios de interpalabras, creo que es ahí donde él va midiendo y eligiendo con quién se conecta, de qué manera, en fin, creo que está muy bien interpretado lo que comentas. Luego esto también que hablábamos antes, que apuntaba Provenza también, ¿no? De la jamba, que muestre, digamos, muestra, ¿no? Su protagonismo, ¿no? Es decir, se hace notar, ¿eh? Tiene una presencia notable, ¿no? En cuanto a extensión, ¿no? Tiene un cierto protagonismo gráfico, como hemos visto en otras escrituras, etcétera, ¿no? Especialmente relativas a determinadas épocas, ¿no? Donde digamos, la zona inferior se da a valer, se hace notar, ¿no? De, estoy aquí, ¿no? Esto también da una idea también de cómo el proceso, el desarrollo, ¿no? de las sociedades, ¿no? El proceso de contención, ¿no? de control, etcétera, ¿no? El marco social, ¿no? La reglamentación social impone restricciones a lo instintivo, ¿no? A veces severas o a veces excesivas o inadecuadas, ¿no? Que lo que llevan es precisamente a que eso que no encuentra su cauce, digamos, busque algún tipo de protagonismo quizás en otro tipo de conductas, ¿no? De tendencias y tal, ¿no? Y en todo caso, en la escritura lo que muestra es que ese mundo instintivo y ese mundo irracional, inconsciente, está ahí y tiene un tamaño, digamos, tiene ¿no? una extensión, tiene ¿no? Un espacio propio que no se deja desplazar, ¿no? Por así decir, ¿no? Además, da la impresión de que esas barras de la T, tan enérgicas, tan fuertes, y que tienen una dirección ascendente, ya sabéis que la dirección ascendente de la barra de la T, cuando tiene esta fuerza, esta energía gráfica, ¿no? Este dinamismo, a veces es característica también de personas que son muy
combativas y muy contrarias a la autoridad, que es como un gesto oposicionista también, ¿no? O sea, ir contra sentido, ¿no? O contra lo establecido, ¿no? Es como un gesto revolucionario, si se me permite la expresión, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero lo que iba a decir es que estas barras, con esa energía gráfica, da la impresión, e incluso también los finales, que proceden de una energía, de una fuerza instintiva que está en la zona inferior. No es algo que viene de arriba. Es algo que, si buscáis el origen de esa energía gráfica, probablemente nos lleva mucho más a la zona inferior que a cualquier otro lugar. Incluso la propia zona media es una zona, digamos, también que está como propulsada también por una energía que viene de alguna parte, no viene de la zona superior. Aquí la energía no la proporciona la razón, nunca la proporciona la razón, por cierto. La razón, digamos, es un funcionario, por así decir, ¿no? Es un gestor, no es una fuente, ¿no? Natural, ¿no? La fuente natural está, digamos, en las profundidades, ¿no? de lo inconsciente, ¿no? Y también en el mundo instintivo, ¿no? Y el mundo arquetípico, ¿no? En lo inconsciente, ¿no? Profundo. Por lo demás, la escritura, si la observamos de una manera más en particular, no dice particularmente nada, a excepción de estas cuestiones que estamos comentando, de la barra de la T, el trazo final, la presencia de las jambas y tal. Lo demás, bueno, es una escritura sin más, ¿no? No tiene grandes tal. Por eso es importante la visión holística, ¿no? Es decir, el poder contemplar la escritura desde esa perspectiva de grandes imágenes. Es decir, cómo es esta escritura desde el punto de vista del manejo, de la gestión del espacio, cómo es la escritura desde el punto de vista del movimiento, es decir, todo lo que tiene que ver con el movimiento, con lo dinámico, y cómo es la escritura desde el punto de vista de la forma, ¿no? De las formas. Por lo tanto, ahí es donde podemos tener una apreciación de quién está detrás, de qué movimiento, qué dinámica, qué energía, ¿no? Qué tipo de volcán, ¿no? Está ahí. Yo hablo del volcán por lo de esto que tenemos estos días aquí en La Palma, ¿no? Bueno, y luego lo que es la firma, bueno, ahí digamos hace un uso de toda el nombre y apellidos, esto es muy clásico, ¿no? Quizás da una idea también de que la persona se ajusta, ¿no? a los parámetros de clasicismo, ¿no? de tradicionalismo, por un lado. Por otro lado, es muy característico también de personas vinculadas al ejército, no sé si es el caso o no, pero por ejemplo en España es característico en las personas vinculadas al ejército, tradicionalmente. Lo único que podemos decir son dos cosas, básicamente. Una, que sigue los mismos parámetros, las mismas variables grafonómicas que el texto, lo cual juega a su favor, y que la rúbrica es un simple subrayado amplio, ¿no? Es decir, que rebasa el marco del nombre, ¿no? Esto suele darse en personas que, bueno, que se sienten reforzadas y más o menos realizadas, o que se sienten suficientes, ¿no? Hay quien da una interpretación de que si esa rúbrica subrayante es más cortita, entonces se siente más, digamos, no necesitan tanto el refuerzo de los demás, y si rebasa, entonces necesitan más, es como que la persona necesita realzarse mucho, entonces, ¿no? Como que eso
tal, pero bueno, todo eso yo creo que es un poco simplón, ¿no? de interpretar, ¿no? Así, ¿no? En esos términos, ¿no? Simplemente la persona que se subraya es la persona que, digamos, es capaz de reforzarse a sí misma y de demostrar su acuerdo y su, ¿no? digamos que es capaz de abastecerse a sí misma, ¿no? Por así decirlo, ¿no? de defenderse, ¿no? Y de refrendarse, ¿no? Es como un refrendo, ¿no? Bueno, pues vamos a volver a vernos aquí las caras. No obstante, sabéis que tenéis la escritura, ¿no? Que la puso María José en el grupo de WhatsApp y tal, ¿no? Por si queréis echarle un vistazo y tal. También hay otros escritos que tengo de otra fuente relativos a una persona que está haciendo una investigación histórica y tal, ¿no? De un personaje, ¿no? Que lo va a introducir también, escribir un libro y tal. También lo vamos a ver un poco, ¿no? Para que veamos un poco ¿no? Esto, ¿no? O sea, la cuestión de los patrones. Al final, lo que estamos viendo siempre es al antropos, ¿no? En el sentido clásico, ¿no? El antropos, digamos. Estamos viendo constantemente al hombre, ¿no? al ser humano, ¿no? A la especie humana, ¿no? Digamos, con distintos matices y con distintas tal, pero es como si dijéramos, estamos viendo siempre un árbol, ¿no? O sea, puede tener las hojas un poco más grandes, más pequeñas, más transparentes, más verdes o menos verdes, o si es hoja perenne o hoja no sé qué y tal, ¿no? Pero esto es, desde mi punto de vista, lo importante de la mirada grafológica, ¿no? Es decir, no estamos viendo letras, no estamos viendo, digamos, un contenido semántico, eso ya lo sabemos, ¿no? No estamos ni siquiera viendo una persona, estamos viendo, digamos, patrones de actitud y de conducta típicamente humanos, ¿no? Prototipos de conducta, ¿no? Y entonces podemos entrever, ¿no? Inferir, ¿no? Ciertas cosas, entonces, oye, si vemos que hay este prototipo y que de una manera muy reseñada, muy remarcada, muy intensa y tal, pues es fácil predecir que probablemente esta persona se va a conducir o se va a comportar de esta manera. Porque si vemos digamos, patrones de conducta escritural característicos, ¿no? de un gran ímpetu y de una actitud autoritaria, firme y enérgica, pues no vamos a inferir de ahí que esperamos que podamos predecir una conducta sumisa, porque no cuadra muy bien. Bueno, ¿hay alguna cosilla más por ahí? ¿O vamos cerrando la sesión de hoy? Bueno, pues solo deciros eso, que que nada, ¿no? Ya a partir del viernes estamos oficialmente ya en el módulo 5, que ya empezaremos ya a enviar cosas, ¿no? Como venimos haciendo en los otros módulos. Tenéis ya los accesos a todo el material también de los módulos 1, 2, 3 y 4. Y la próxima clase online ya del curso será el jueves día 7 a las 8 de la tarde, hora de Madrid también, como hoy. Y bueno, pues ya tendremos un contacto continuo por ambas partes, ¿no? De mí hacia vosotros, de vosotros conmigo y a donde nos lleven los vientos. Iremos hacia Itac, porque siempre estamos yendo hacia Itac, como sabéis.
Estáis muy callados hoy, no sé por qué. ¿Qué tal, José Gabriel? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va la cosa por ahí, por el Levante? Muy bien, contento de verles la cara a todos. Placer. Muy bien. María José, no sé si estás operativa por ahí, si me estás escuchando, si puedes... Sí, acá estoy escuchando y no quiero poner mucho el Vale. micrófono porque, como decías, hay mucho jaleo acá. Parece que estás asaltando un banco Acá, así, como, pero ¿no? porque Como los estoy bandoleros. en un trabajo. Vale, va muy bien, muy bien. Estoy Bueno, acá con un montón de niños y bueno, no, tengo que estar ahí con esta pausa. no sé Pero si... estuve escuchando todo. Va a quedar grabado también, ¿verdad? Sí, creo que se ha grabado, os lo enviaré. Y bueno, Perfecto. son unas pinceladas que, bueno, pues si te sirven. Me pareció súper útil y estuve con los auriculares sin cámara todo el tiempo, pero escuchando todo y tomé apuntes. Me vino muy bien todo lo que me aportaron. No participé mucho porque estaba con esto, de que en un oído tenía esto y en el otro iba escuchando lo que me había acá, pero bueno, muy útil. Gracias por la idea, Manuel, de utilizar este espacio para analizar juntos esta muestra. Y bueno, gracias a todos. ¿Quién es este señor, este hombre? ¿Quién es? ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿quién es este hombre Es del José escrito? Enrique Rodó, es un escritor uruguayo. Escritor. Ah, muy bien, muy bien. Muy José bien. Enrique Rodó se llama, escritor uruguayo. Ajá, perfecto. Entonces es aquí de la tribu de Otto, ¿no? Ah, no, que Otto está en Guatemala. Yo siempre me lío. No, de Mariela, ¿no? De Mariela. La mía. Mariela. Lo que pasa es que No, siempre nosotros en el mismo De la país. mía, de vecino. Sí, no sé, siempre se me lía Uruguay con Guatemala, no sé por qué, ¿no? Yo creo que nos conociste Es de mi tribu, de mi país. Ajá. con María José, entonces creo yo que ese es el link que tienes. Es por eso, sí, Otto. Sí. Yo me acuerdo del principio que fue por eso. Pero, Muy bien. no, es un escritor de acá de mi país porque es para el día que vamos a presentar un análisis para lo que es la escuela de policía. Ajá. Es la escritura de una persona con aptitudes de liderazgo también. Cosa que no. Aptitudes de liderazgo. Bien. Y de mando. Cualidades de mando netas, claras. Pues una cosa que, por ejemplo, en los informes para selección de personal, yo siempre son muy bienvenidas cuando aparecen rasgos claros, ¿no? de mando, cualidades de mando, el poder explicitarlo, ¿no? Porque no todo, o sea, no es fácil encontrar gente que tenga aptitudes naturales de mando. Gracias. Bueno, pues un abrazo para todos y nos vemos pronto. Igualmente, Manuel. Gracias. Gracias a todos. Portaros bien. Gracias, Manuel. Besos a todos. Chao a todos, muchas gracias. Me alegra haberlos visto de vuelta. Igualmente. Chao.